plan placer empezar hoy un ciclo de conferencias virtuales para nuestro grupo interno que esperamos se pueda repetir más frecuentemente y que dentro de poco tiempo podamos hacer también hacia el exterior. Bueno, hoy hemos escogido un tema importante, el tema de transformación digital. Nuestro experto de hoy es Falconei Marimón Caneda, cofundador del grupo Percy, especialista en inteligencia competitiva, analítica y Big Data. Es speaker, mentor, trabaja en México. Esperamos de su gran conocimiento en el día de hoy. Y como lo coloqué en el chat, cuando entremos silenciamos los micrófonos, escribimos las preguntas y al final Falconei nos da respuesta. Bueno, gracias a todos. Recalcamos también el apoyo aquí el día de hoy de la Universidad Simón Bolívar, que nos acompañó en la logística, con Alexis Mesino a la cabeza. Adelante. Vale, chévere. ¿Me escuchan todos? ¿Sí? Perfecto. Te escucho. Bueno, chévere, vale. Voy a presentar mi pantalla. Espero que no haya inconvenientes. Ahí nomás confírmenme que están viendo la pantalla, por favor. Sí, perfecto. Sí, ok, genial, genial. Bueno, pues te agradezco, Roque, la pequeña presentación. La idea de hoy es platicar unos 35, 40 minutos sobre pues, un tema que nos apasiona a todos aquí. Y bueno, vamos a hablar un poquito del papel del Chief Data Officers y qué tiene que ver con la transformación digital. Me tomé el atrevimiento de subtitular la conferencia a beneficio de una mentalidad data-driven porque me voy a enfocar precisamente en eso, debido a que ayer en una petición uno de los compañeros del grupo decía que, bueno, que la parte del CDO también la quiere tocar en una conferencia más adelante. Entonces, bueno, un giro un poquito diferente allí. Antes que todo, todas las opiniones que yo diga aquí son precisamente eso, opiniones mías. Hay algunos slides tomados precisamente de internet. Acá en México hay un dicho que dice no inventes el hilo negro, y la idea es que podamos obtener conocimiento. Más que una plática, me gustaría que esto fuera algo que nos lleváramos todos, que sea un intercambio digamos, de conocimiento. Y bueno, yo simplemente voy a opinar sobre digamos, algunos conceptos y algunos aprendizajes que he tenido durante, bueno, mi carrera en esto. Entonces, por eso coloco ahí estaba muy jovencito, ¿no? Clint Eastwood, pero bueno, de nuestra época. Siempre me gusta empezar, nosotros los que somos aficionados a la data, precisamente, con esta frase, ¿no? Pues hay gente que cree en Dios, pero definitivamente, pues, hay otros que creemos mejor en los datos. No, esto no tiene tintes religiosos, pero simplemente es un poquito ahí para romper el hielo. Y básicamente, entrándonos a esto, voy a pasar una serie de slides. No los vamos digamos, a profundizar mucho, simplemente quiero que los vayamos viendo. Y lo importante para aquellas personas que estén independientemente en qué nivel de la organización y sientan que la data se está convirtiendo en estos días en uno de los principales activos, hablamos mucho de eso. Entonces a mí me gusta a la gente hacerle preguntas, ¿no? Y aunque no lo creamos, en muchas organizaciones todavía se toman decisiones basadas en prejuicios y en creencias. Y yo les hago una pregunta, el que quiera puede abrir el micrófono y comentarlo, porque lo digo que es una especie de charla. ¿Cuál creen ustedes que es el sesgo más importante a la hora de tomar una decisión para un directivo o para una persona en una organización? ¿Cuál es el sesgo? ¿Cuál es que ustedes consideran más importante con los que se encuentran? El que quiera, el que guste, no se peleen por el micrófono. Ganancia. ¿Perdón? Profit o ganancia.
Ok, ok. Entonces yo tomo una decisión viendo simplemente la parte económica, no veo otro tipo de situaciones. A eso te refieres, ¿verdad? Pues en la organización en la que yo estoy, Sí, señor. que es una organización de logística, básicamente como nosotros vivimos netamente, comillas, del día a día, del negocio de la logística, generalmente las decisiones que se toman en gerencia administrativa son buscando el mejor profit que haya en la compañía. Ok. Y eso el bulto se lo pasan a tecnología a decir que mira, aquí está este proyecto y tienes que hacerlo con toda la tecnología que tú conoces, tienes que hacerlo. Es, Generalmente es así. ¿con quién tengo el gusto nomás para saber? Es que estoy viendo mi Hablas pantalla, no veo con tu nombre. ¿Perdón? Oscar Eduardo Estrada. Oscar, bueno, bienvenido al mundo real, ¿verdad? A la casa de papel, como digo yo. Entonces, Sí, yo chévere, soy como que el niño chiquito del grupo. está Soy bien, el que está más bien. pregunto. Ok, no, no, vale, eso no pasa nada. Entonces, lo que yo digo aquí es que estamos hablando de hacer cultura y significa de que en algún momento alguien de la organización tiene que darse cuenta que esas creencias, ¿verdad? Si te dan cuenta, los datos van a reemplazarlas. Aquí les cuento una anécdota muy sencilla y muy rápida y tiene que ver con, me he acercado a la industria farmacéutica, donde hay personas de cierta edad, un poquito, unos cuantos añitos más que yo, pero como nosotros estamos inmersos en esto, ellos dicen, si yo quiero saber cuál es mi forecast del número de productos que voy a comprar para la parte de junio, simplemente analizo mi mercado anterior, saco el dedo por la ventana y digo, ah, va a llover, va a haber gripa. Entonces, a eso me refiero con el sesgo, con las creencias, con las que las personas han vivido anteriormente. Otro concepto tiene que ver un poquito de buscar ejemplos de diferentes tipos de industrias, ¿no? Y se habla mucho precisamente del famoso customer centric, que es enfocarse al cliente. Se habla mucho también de calidad y perdón que les diga, pero el concepto de calidad ya es un concepto viejo. No espero estar pisando callos, como decimos por acá, pero si su empresa se enfoca en la parte de calidad, 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 en la actualidad y dependiendo del cliente que usted le venda, la calidad ya está implícita. Entonces la calidad no es un plus, la calidad ya tiene que venir. ¿Y a qué voy con todo esto? Precisamente el concepto es tener todo el bagaje y toda la línea de tiempo del cliente. Imagínate, y se los dejo como pregunta, es imagínate poder saber desde que tú haces el engagement del cliente hasta la postventa. Lo que llamamos nosotros los técnicos, o en el mundo técnico, tener un registro único. Si tú tienes esa radiografía, ese timeline, vas a poder hacer, mejor dicho, oro. Vas a poder monetizar la información. Entonces, lo que estamos platicando ahorita, sí, un profit, pero ponte a analizar entonces cómo puedo yo mejorar esos procesos teniendo en cuenta cierta data que no sea solamente exactamente la parte de logística, sino que vaya a involucrar otros aspectos. Es un poquito la conciencia que quiero hacer. Esto lo hemos escuchado N veces y es un cliché, ya suena como lo de ahora de dame tu clave de Facebook y me caso contigo. Bueno, es muy parecido, todos los conferencistas lo ponen, pero yo quiero un poquito ahondarlo en lo siguiente, ¿verdad? Y está bien que los datos sean el combustible, pero para mí lo importante es verificar la calidad de ese combustible, tan sencillo como eso. Porque ustedes lo saben muy bien que si entra basura, sale basura, ¿no? Entonces, muchas empresas sí analizamos datos, tenemos nuestra área de informática, todo lo que quieran, pero la data como tal, y habrán exposiciones más adelante donde hablen de data quality, de data management, toda esta parte es la importancia de esa verificación. Si no, entonces usted lo que está haciendo es botando plata, así de sencillo, porque no va a poder conseguir ese profit. Y aquí les voy a pedir a todos un gran favor. Este es el cuadrante, lo que llaman el nivel de madurez. Hay madurez de los datos, la madurez de lo que llamamos la empresa enfocada en los datos. Entonces, no es nada del otro mundo, ya existe y seguro que muchos en este momento
se sentirán en pañales o harán otros que dicen, pues yo soy, mejor dicho, el máster en este momento porque he pasado por todo esto. Quiero que interactuemos. Va a tomar un momentito y lo que quiero ahora es precisamente es que tomen su celular o tomen su computadora donde estén viendo esto y vamos a hacer una encuestita. Me imagino que ya muchos han utilizado Menti, ¿no? Mentimeter. Entonces, lo que quiero es que agarren su móvil o lo que quieran, un explorador, escriban menti.com, así como le están viendo acá arriba en la pantalla. Yo también voy a jugar. Y vamos a sondear ahora. Entonces, Menti, y vamos a introducir ese código para entrar allí, ¿no? Menti.com. Eso. Vamos a hacerlo un poquito interactivo porque para mí esta hora estoy dormido, ¿verdad? Y vamos a introducir ese código, por favor. ¿Vale? Y vamos a elegir para ver en qué índice de madurez nos encontramos. ¿Vale? ¿Sí pudieron entrar? Ok, tengo una respuesta. A ver, jóvenes, por favor, participemos. Ahí tengo 3 respuestas. Oh, muy bien, ya tenemos un data driven por ahí, pues. Solamente una respuestita. Esperamos unos... A ver, ¿quién más se anima? A ver, ¿cuántos somos? Somos 18. Vamos a tener que dar premio para que jueguen, pues. Ya vamos 10, eso. A ver, animémonos. A los 15 doy premio, carajo. Voy a regalar un libro. A ver si se anima. Mire, ya tenemos por ahí alguien que está monetizando datos. Chévere. Ok. Perfecto. Nada más para que ustedes se ubiquen un poquito donde estamos. Muchas gracias por la participación. Ok. Vamos acá a la presentación. Y si nos damos cuenta, entonces... ay, María. Ahí estamos. Todo el mundo busca y está muy de moda ir al siguiente nivel, al siguiente de monetizar los datos. Pero si se dan cuenta, para llegar allá tenemos que pasar precisamente por un proceso de convertirnos en una empresa que tome decisiones basado en los datos. ¿Y a dónde viene el tema de transformación digital? Dirán ustedes con todo esto, muy sencillo. Tiene que ver, si ustedes buscan la definición de transformación digital, por ahí Gartner puso que tiene que ver mucho con optimizar un proceso, la gente viene y lo confunde con la parte de automatizar y tiene que ver con un fin común, un objetivo en específico, ¿verdad? Utilizando herramientas tecnológicas, pero lo más importante es que si ustedes ven los pilares de la transformación digital, hay una palabra máxima que se llama cultura. Esto no es nuevo, esto ya tiene mucho tiempo en el mercado. Y la transformación digital, el transformar digitalmente a una empresa, a un proceso en particular para que podamos dar valor, para que podamos, digamos, monetizar, que es lo que queremos al final, ¿verdad? Tiene que ver o está sumamente ligado con los datos. Hay un estudio, lo vamos a ver ahorita en las estadísticas, donde dice que precisamente una empresa que se transforme digitalmente está más o menos aproximadamente entre 10 y 15% de mayor productividad, pero tiene que ver esto con los datos, totalmente. Y les voy a dar un ejemplo, les voy a dar un ejemplo local. Uno de los bancos, el único banco en México que todavía es mexicano, todos los demás ya tienen inversión extranjera, quisieron transformarse digitalmente en un aspecto particular, que es utilizar una aplicación móvil para que la gente, lo que llamamos la banca electrónica. El Banco Azul, yo le llamo el Banco Azul porque es BBVA, ya lo sabemos, que es en México el que precisamente está más avanzado en esto. Tiene una aplicación móvil enfocada y muy buena a su público objetivo.
El Banco Rojo, que se llama Banorte, ha sacado también ya hace un par de años una aplicación enfocada a su público objetivo, a las personas para que puedan hacer movimientos. ¿A dónde voy? No es simplemente automatizar el tema de la transformación, sino que no analizaron, porque eso lo sabemos todos, he trabajado con ellos y están trabajando nuevamente, no analizaron, no utilizaron los datos para ver cuál es la persona de su público objetivo, el buyer person, precisamente, para utilizar la aplicación móvil. Suele pasar que el Banco Rojo, el 40 y tantos por ciento, un poquito más o menos, son personas mayores de 50 y tantos años que utilizan su banca convencional. Entonces ustedes se imaginarán cuántas personas utilizan la aplicación mobile del Banco Rojo. Simplemente por no recopilar y no analizar los datos y simplemente por salir al mercado con algo que hicieron. Supongo que habrán personas de telefonía celular, y suele pasar mucho en la telefonía celular, suele pasar mucho, ya, que no hay análisis de datos y la transformación digital la sacan en el, tenemos que sacar este feature, esta característica. ¿Por qué? Porque la competencia está. El plan 3x8 que te da internet ilimitado, etcétera, etcétera. Las televisoras, las cableras hacen lo mismo, reaccionan al mercado, ¿verdad? Sin analizar datos. Pero lo peor, ¿a dónde voy en este proceso de transformación? Es que no hay cultura. No hay cultura, ¿por qué? Porque a pesar de que nosotros toda la vida hemos hecho la definición de indicadores, esos indicadores no están asociados ¿a qué? A verificar lo que llamamos nosotros las hipótesis. Si aquí hay científicos de datos, vi por ahí que ya había una empresa que hacía data driven, super padre, una empresa que está monetizando o un participante que está monetizando, saben que tenemos que formular hipótesis. Las tesis ya existen y lo que hace el área como tal de ciencia de datos, el área de tecnología o como ustedes la tengan, lo que hacen es verificar o fundamentar eso, pero no el área de tecnología. El requerimiento debe de venir del área usuaria para simplemente que el área de tecnología o el área de data sirva como apalancamiento. Aquí la tecnología simplemente es un fundamento, pero tiene que haber conciencia por parte del usuario, por parte de los beneficiarios, lo que llamamos los stakeholders, para que pidan la información. Si no, ustedes simplemente van a ser unos creadores de hipótesis, unos ejecutores de experimentos y no hay un beneficio porque no existe la mentalidad para saber que yo necesito, ¿verdad? Mis acciones, mis proyectos, las decisiones de sacar la aplicación, de ver si subcontrato una ruta o no, fundamentadas en esas hipótesis, pero tiene que venir de mí. Por eso cuando se acercan muchas áreas, tecnología, decirme, Falco, quiero sacar un proyecto para gastarme un presupuesto. Claro, yo feliz, muy feliz. Y le digo, ¿y de quién es la iniciativa? No, es mía de tecnología, quiero ir a vendérsela ya. Entonces es mucho más complicado, porque ustedes saben, perdonarán si hay áreas usuarias que lo que dicen es, eso yo lo tengo ya. No, yo lo saco, usted relajado. Ahí estamos. Listo. Ok, el proceso de ir hacia allá tiene sus ventajas y traigo algunas láminas muy sencillas para aquellas personas que tienen un aprendizaje cognitivo más visual, y esto está fundamentado en un estudio de Gartner, por ahí está la liga, adelantito. 5% más productivo. Ustedes dirán, 5% es poquito. No, imagínense que usted tenga fugas de clientes y yo pueda monetizar esa fuga de clientes. Y yo, en vez de hacerle un proyecto a usted como consultor, digo, no le voy a cobrar 30,000, 50,000 dólares, lo que sea, le voy a cobrar un 1% de la recuperación de esa fuga. Claro que usted ahí lo ve diferente. Oiga, de 30,000 dólares a yo estoy perdiendo al año 1,000,000 y me está cobrando un 1% como si fuera un esquema revenue share. Uy, ya es diferente, ¿verdad? Entonces lo vemos de una forma diferente y estos son números avalados. Otra cosa importante, señores, el hecho de que usted tenga Big Data, tenga implementado, no significa que sea una empresa data driven, por lo que hemos dicho, porque la cultura o usted simplemente está impulsando proyectos porque tiene on-prime
$800,000 un clúster de Oracle. Qué chévere por el vendedor de Oracle que se ganó eso, pero usted lo tiene parado ahí. Una de las empresas mineras más grandes de Colombia, de México, Grupo Peñoles, tiene un clúster de Cloudera, $1,100,000 puesto. Después de un año apenas están haciendo proceso de culturizar a la gente para que pidan cosas. A lo mejor, si aquí hay una empresa muy grande, dice $1,000,000, eso es como, no sé, Grupo Santo Domingo, eso es como comprar una refresquera, ¿verdad? Claro, no pasa nada. Pero para la mayoría de las empresas en Latinoamérica, eso es mucho dinero. Importante, ahí está. Se habla mucho de esto y suena mucho, acá en México decimos choro mareador, no, otra vez, no, pero sí es verdad. Si usted sabe exactamente qué iniciativas como stakeholder, como beneficiario, pedir que articule la estrategia, el área de tecnología, ¿verdad? Se va a convertir en su aliado, en su partner interno y va a tener trabajo para echar para arriba. ¿Por qué? Porque estoy teniendo inclusive, hay una cosa que a lo mejor ya han escuchado que se llama el Centro de Excelencia de BI, o ahora ha evolucionado el Centro de Excelencia de Big Data, que son las áreas de Business Intelligence que han ido avanzando y ahora son centros de excelencia, donde inclusive el Centro de Excelencia, por escribí un artículo para la Universidad del Tecnológico de Monterrey precisamente, el Centro de Excelencia se mide cobrando de manera interna como si fuera una empresa, porque él quiere ver exactamente que tenga una ganancia. Y las otras personas, las otras áreas, perdón, pagan por utilizar sus servicios. Cuando usted llega a operar de esa manera, entonces usted ya está un 100%, están utilizando, la gente paga como un centro de costo por utilizar no solamente la tecnología, sino solamente para poder formular hipótesis y poder ellos tomar decisiones. Y eso solamente se hace, así de sencillo, en el proceso de transformación digital, basándose en la data y articulándose en una estrategia. Y ahí está, ¿no? Un poquito de lo que ya dije. Ahí tiene que ver. Entonces, el hecho de hacer analítica, análisis, decisiones, tiene que ser enfocado a que el usuario, yo utilizo mucho un término que haga el business discovery. Nos hemos enfocado también, y se dan cuenta, es un cambio de paradigma, a que en muchas áreas de analítica sean las que produzcan reportes y reportes y reportes. Cuando la petición viene inicialmente del stakeholder y usted simplemente sirve como apalancamiento, como un consultor, para decirle, esta es la mejor técnica, esta es la mejor forma de buscar la data, esta es la mejor forma de entregarte el resultado. El que va a hacer ese descubrimiento de patrones, de datos, e inclusive de utilizar una herramienta de autoservicio, la marca que usted quiera, porque sé que aquí hay diferentes marcas. Entonces yo soy agnóstico en ese sentido. El que va a jugar con la herramienta, tomar las decisiones, va a ser el stakeholder, el usuario final. Y usted se quita ese peso de encima. Pero es un proceso de convencimiento, de evangelización. Debido a eso, se necesita, en las organizaciones han crecido, debido a eso, se necesita un liderazgo enfocado a la data, un evangelizador interno. Por eso al principio empecé diciendo que ¿qué queremos, verdad? Queremos precisamente confiar no solamente en el ser divino, sino que necesitamos esa persona que pueda dirigir, que pueda influenciar precisamente a que la empresa tenga una cultura. Y ahí es donde entra entonces el concepto de que para convertir una empresa basada en los datos, se inventa o se reinventan los nuevos perfiles. Usted sabe muy bien que de hace 3 años para acá han salido N roles, ¿no? El Data Citizen, el Data Stewards, el Data Translators. Y usted dirá, ¿y toda esa vaina qué? Pues sí, los gringos se especializan, o las personas norteamericanas se especializan en cada una de estas posiciones con un objetivo en particular. Desafortunadamente, en Latinoamérica, las empresas medianas pequeñas tenemos un rol que se llama todólogo. Y entonces, el mismo que hace Data Integration, hace entonces ciencia de datos y hace entonces también Business Discovery o Visual Analytics o como lo quieran llamar. Y nosotros, a veces, los que somos técnicos o los que son técnicos,
nos jactamos y nos encanta eso. Pero aquí hay un gran problema. No significa que eso no sea bueno ni que sea malo. El gran problema es que no podemos convertirnos, no podemos dar el salto de especialización hacia una empresa data driven. Ese proceso de transformación digital es mucho más complicado como tal. Como lo comentaron hace rato, ahí está el paquete, hermano, nosotros necesitamos esto, yo me desprendo totalmente y simplemente pido cuentas. Pero lo que estoy pidiendo, no tengo conciencia de precisamente cómo los datos me pueden favorecer. Es un experimento. He participado en rondas donde sentamos a la gente tipo coffee break y empezamos simplemente, perdón si hay alguien de OmniLife o no sé cómo se llame en Colombia, estos que venden estos productos para adelgazar, donde yo digo que el CDO, que es el líder de datos, se convierte precisamente en un speaker motivacional de OmniLife. El problema de cuando usted va a una cita de OmniLife es que al tercer día ya se le olvidó, usted sale motivado, soy el mejor vendedor del mundo, pero al segundo día ya lo olvidó. Entonces es un proceso, se dan cuenta, de evangelizar, de culturizar. Yo les traje una lámina un poco, le puedo llamar yo atrevida, porque estoy tratando de que esto tiene muchos pasos más, pero estoy tratando de que esto sea muy masticable, ¿verdad? A las personas que a lo mejor no han estado. Disculparán las personas que tienen conocimientos más técnicos, han estado aquí, y esto lo pueden ver de una manera muy sencilla. Lógicamente hay un esfuerzo de fondo, pero traté de reducir todo el proceso de convertir una empresa data-driven en 6 pasos. Que para los que son científicos de datos o ya están en un área, a lo mejor lo ven bastante parecido, ¿no? ¿Y a qué me refiero? En que volvemos a lo mismo. Si usted no tiene una iniciativa, proyecto, como lo quiera llamar, con un objetivo y un KPI definido, que suena muy sencillo, pero yo les hago una pregunta a ustedes. A ver, coméntenme el que quiere. ¿Quién ha en un proyecto definido, KPIs del impacto del proyecto en la empresa? Ojo, no KPIs de resultado. Ahí dijeron, no, que el profit aumente un 3%, un 2%, sino el impacto del proyecto en la empresa. ¿Alguien lo ha hecho? Se vale decir que no, pues. Bueno, supongo que si nadie dice eso es porque no lo han hecho. Y van a ver la gran diferencia. Perdón, Nicolai, pero podría decirse que el ROI es un indicador que puede medirte esto a niveles económicos, pero te lo puede medir. Bueno, yo pongo el ejemplo y ustedes me dicen. Exacto, y muchos proyectos, creo que hay personas acá que han manejado sus proyectos con ROI incluido. Ok, vale, se vale. ¿Con quién hablo? ¿Melissa? Sí, Melissa. Ah, vale. Es como estoy viendo mi pantalla, no veo quién habla. A lo que me refiero, a lo mejor para formular la pregunta mejor es lo siguiente. Nosotros siempre medimos indicadores de resultado, es ventas, mayor, no sé, afluencia, retención, flujo, whatever. Y aquí el tema es el siguiente. Le pongo un ejemplo muy sencillo, en un ámbito totalmente diferente para que hagamos ahí un poquito de significado con nuestra empresa. Imagínese que usted dice, tengo que mejorar un proceso utilizando analítica, utilizando datos, como quiera llamarlo, donde tenemos que alfabetizar a 150 personas, es un programa, y voy a invertir tantos millones. Y alfabetizamos a las personas. Listo. Aquí la pregunta sería, bueno, el indicador es cuántas personas alfabeticé, que significa que pues ya le hacen un examencito cuantitativo y bueno, ya sabe leer, escribir, cuánto gasté. Aquí sí yo diría, ¿cuál es el impacto de ese? Indicadores de impacto es a cuántas personas benefició, si se dan cuenta, es un tema más cualitativo, benefició que lo haya usted alfabetizado. Porque a lo mejor el objetivo como tal o la estrategia es, necesitamos subir el índice de marginalidad de las personas. Lo mismo pasa con los proyectos en las empresas. Está bien que lo haya alfabetizado, pero ese tipo quedó ahí. No consiguió un empleo mejor.
no pasó de, no sé, de un puesto a lo mejor de vigilancia, sin ánimo de ser discriminatorio, a lo mejor un puesto de cajero donde ya tiene que saber matemáticas, a eso me refiero, diferente a las habilidades. Entonces, tengan en cuenta esos KPIs, si quedó claro el ejemplo, para que vean precisamente que la estrategia está ligada con eso y no nos vayamos siempre a indicadores de resultado. Y bueno, hay Hola, todo. hola, hola. Sí, sí, adelante, por favor. ¿Cómo estás? Muy Marcos bien, gracias. Herrera. Fíjate que pues en uno de nuestros clientes sí hacían una estrategia de, o sea, decir, de ellos van adquiriendo herramientas de todo tipo, ¿sí? Y que son pues muy dadas como hacia la ciencia de datos en delitos criminales. Y han hecho procesos de alfabetización de la gente, de el uso de esas herramientas para que evolucionen un poquito más del Excel, ¿sí? Sí, Y pues también miden, o sea, no solo miden, ok, sí, cuántos delitos, los delitos bajaron, subieron, en fin, sino que también miden cómo esta persona ha aprendido a ser más eficiente a la hora de hacer su trabajo, pues con esas herramientas, ¿no? Y evalúan y venga, no sé, voy a poner marcas, Power BI, la que sea. Si sí. compramos X, Y, Z herramienta, ¿cuál fue mejor y cómo la persona aprendió más e hizo más cursos e hizo mejor su trabajo producto de esa alfabetización? Perfecto. Es un ejemplo perfecto. Y si se dan cuenta, ustedes dirán, bueno, pero eso tiene que ver con ciertas variables externas que están fuera del modelo, de cómo es un comportamiento. Le digo, sí, de eso se trata. Falco, Porque, si me permites claro, por favor, un adelante, comentario. adelante. Bueno, el comentario va totalmente alineado a lo que estás comentando. Sí, Digamos señor. que mi experiencia se basa mucho más en el tema de transformación digital que en el tema de datos. Aquí soy apenas un aficionado. Eh, y coincido completamente con lo que dices. Básicamente porque estos proyectos se abordan desde la perspectiva estratégica y a partir de ellos se establecen se establecen metas alcanzables por el proyecto o definidas como objetivo para el proyecto. A partir de ahí se establecen KPIs. A partir de los KPIs se empiezan a reestructurar los procesos con base en tecnología Exacto. y con un gran componente de datos, que generalmente estos proyectos de transformación engloban cuatro componentes fundamentales, que son estrategia, eh, procesos, tecnología y datos. Sí, señor. Siempre enmarcados en la visión de atención a los clientes como objetivo final o como objetivo céntrico, y basados en un proyecto en donde se fortalezca de manera, digamos, transformacional el tema de cultura. Entonces creo que lo que dices va completamente alineado a lo que es un proyecto de transformación y los datos son fundamentales eh, para poder definir justamente esas megas y esos KPIs que se deben estar midiendo constantemente. Vale, vale. Muchas gracias por la aportación a todos. De verdad que con esto ampliamos un poquito el panorama y no es porque yo sea amante de los datos, sino porque dentro de un proceso, sí, de transformación, si la data no, digamos, no es indispensable, entonces da igual que lo hagas con tecnología o sin tecnología. Simplemente es una herramienta más. Y bueno, nada más para cerrar esta parte, como les digo, esto suena muy sencillo, 6 pasos, pero todo debajo hay una estrategia y una ingeniería. Simplemente es para como que un onboarding muy sencillo para que ustedes lo vean así. Pero sí tengan en cuenta ese tipo de indicadores, porque la estrategia al final son un conjunto de acciones que la gente propone, las de transformación, donde sea para mejorar, para monetizar, y muchas de esas acciones tienen que ver con lo que sucede afuera. Entonces la hipótesis no solamente tiene que ayudar a que esas acciones se realicen, sino que también yo pueda medir si esa acción que realicé basado en la comprobación de esa formulación de la hipótesis funciona. Esa es un poquito la idea para que vean. Y entonces desde el punto de vista técnico nos olvidemos, pero mire, yo le dije ahí, yo le dije que precisamente bajara tal servicio o la calidad o tercerizáramos el delivery, la entrega o el pick-up en el retail, pero yo nada más le di la parte, entonces hay que comprometerse.
Hay que comprometerse a que esa hipótesis que yo estoy haciendo desde el punto de vista de los datos va a tener un impacto con una decisión correcta. Entonces es un tema de juntarse todos, ¿no? No solamente la parte técnica hace lo suyo y la parte del usuario final o el stakeholder hace lo suyo, sino que esos indicadores nos pueden decir posteriormente cómo mejorar esos procesos. Es básicamente eso. Bueno, aquí en la presentación, cuando se las pase, es un poco de cómo está el tema de la empresa DataDriven, con el tema de la transformación digital, y se dan cuenta la data en el centro, un poquito el tema de los experimentos y cómo se junta, ¿no? Y bueno, ya entrando en materia, le dejo estos números para que vean que el gran reto, precisamente, aquí lo enfoqué a Big Data, pero puede ser analítica, lo que sea, que el gran problema y el gran reto de las organizaciones, así se lo digo, hay una gráfica que puse en LinkedIn la semana pasada donde dice que más o menos de todas las empresas que han hecho proyectos, es un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, que está muy de moda acá en México, aproximadamente el 27-28% de los proyectos no tienen éxito, y no porque no se hayan implementado correctamente, sino precisamente por cultura. Así de sencillo. No porque los datos sean sensitivos, por regulación, no porque el comité no hubo un sponsor que puso, simplemente porque tecnología hace su parte, y cuando volteamos al otro lado, se abandona el proyecto, que sería bueno que hicieran un estimado, se abandona el proyecto en su empresa, en la utilización de esto. No le ven sentido. Y entonces estos proyectos se asignan, yo le llamo, desde la dirección por una norma política muy sencilla que se llama dedocracia, que es lo haces porque la dirección lo dijo, pero no porque hay un verdadero convencimiento de eso. Por eso puse el numerito en rojo. Ok, muchos de los problemas, si queremos ya abordar el tema de la transformación desde el punto de vista de los datos, y se sentirán identificados, ¿verdad? Es que tenemos dos grandes, y ahora quiero centrarme en el tema de habilidades, dos grandes hitos. Los científicos, los ingenieros que saben trabajar con los datos, y están los directivos, ¿verdad? Que son los que dicen cuáles son las decisiones que se deben de tomar. Y simplemente eso lo sabemos. Siempre ha funcionado así. Es como hablemos de las ventas y la parte consultiva, para que me entiendan, lo comercial y lo consultivo. Viven juntos, es una relación tóxica que debe de existir porque hay un cheque en común, pero tomarse un café y platicarlo es un tema no tan relajante, tan de conexión. Es un poquito ahí de sarcasmo, ¿verdad? Y eso a veces sucede mucho en las compañías, ¿verdad? Porque estos señores tienen estos skills. Y cuando hablamos de datos pensamos en este perfil. Pensamos en data engineers, en data analysis, pensamos en data science, pero no pensamos en alguien que tenga un perfil híbrido, que pueda entender este sentido a los data science, que puedas conocer el lenguaje, más no hacer su trabajo, y que pueda voltearse y platicar también con un directivo y entender el lenguaje del directivo. Para los que hemos estado, yo estuve como 4 años de director de preventa y fue una experiencia muy padre porque ustedes saben que los de preventa en cualquier empresa de consultora de tecnología tienen que saber hacer prototipos técnicos, tiene un área que le desarrolla los prototipos de tecnología, pero cuando hablamos con el cliente, ¿verdad? Nuestro perfil es totalmente business. Y le hablamos de beneficios y no le hablamos de features. La herramienta tiene esto, no. Ese feature, ¿cómo se convierte en un beneficio? Eso le cuesta al área técnica y es algo que sabemos todos. Y no está mal que le cueste. ¿Por qué? Porque ellos piensan la pirámide invertida de esta manera. Si toda mi vida, para mí, lo que he utilizado para matar una mosca ha sido un revólver, voy a pensar que todo lo puedo solucionar con un revólver. Entonces, si retomo a Clint Eastwood al principio, pues hizo más de 200 películas, ¿verdad? Disparando. Me imagino que en su casa cuando pasa una mosca, no agarra el matamosca para pegarle, sino que agarra el revólver para dispararle. Y entonces, por eso pongo esto.
Porque el área técnica, su perfil o su visión, a lo mejor no todos, hay gente que va evolucionando, está enfocado en esta última línea, en herramientas, en sistemas y en seguridad. Los usuarios que necesitan, ¿verdad?, un requerimiento, que necesita validar esas hipótesis, piensan en necesidades, en información y cómo puedo analizar la info. Y el área, digamos, estratégica, piensa en agregar valor y sí o el negocio qué. Y se dan cuenta, estamos en tres mundos paralelos, totalmente. ¿Quién puede unir esto? Pues un perfil que se ha creado precisamente, que es nuevo, que tiene más o menos 4 o 5 años en el mercado, que no todas las organizaciones lo tienen. Por eso existe una disrupción entre el área de la necesidad del negocio o el área estratégica, cuando llega y toca la puerta y suelta el requerimiento acá, sin pasar por la necesidad, tiene que ver con cultura también, con empowerment, o cuando el área técnica va y le dice, aquí está y te devuelvo la solución, y él dice, no sé qué estás haciendo. Porque así se debe de atacar, dependiendo de dónde lo veas. Ok, fácil como eso, que necesitamos entonces, ojo, no es la persona adecuada, no son los skills adecuados técnicos, necesitamos el talento adecuado. Esa es la terminología que se utiliza. Y el talento adecuado tiene que ver con lo que decimos salvar la brecha. Y salvar la brecha es la brecha de interpretar, ¿verdad? Qué bonito sería, y por eso cuando hablan del perfil del científico de datos, ya para mí ya son los Avengers, porque empezó siendo un superhéroe y ha adoptado 500 roles y ya tiene que saber de visualización, de data wrangle, de data quality, de esto. Yo digo, carajo, ya es el salón de la justicia de nuestra época, pues, bueno, los mayorcitos de 40. ¿Verdad? Qué complicado. Pero hay una situación que tiene que ver con los soft skills o con desaprovechar oportunidades del negocio porque no puede precisamente hablar ese idioma, porque él solamente lo ve desde el punto de vista técnico. Para eso, les dejo aquí, por cuestiones de tiempo, vamos a ir cerrando, les dejo aquí algunas habilidades que deberían desarrollar el equipo técnico para poder hablar lenguaje de negocio, aunque no sea su rol, ojo, pero es una forma de solucionar que cuando alguien venga, si no existe una figura de Chief Data Officers, pueda entender, o un gerente de tecnología o un gerente de información, un CIO, tiene que desarrollar estas habilidades que están viendo ahí. Precisamente es un poco de lo que dije, y una es pensamiento crítico y otra la capacidad de planear, pero es ir de la pirámide que vimos hacia arriba. Si usted quiere que esto sea mucho menos trágico o que tome menos tiempo en esta curva de aprendizaje, lo que tiene que hacer es tratar de combinar a todos estos, ¿verdad? Todas estas personas con diferentes roles en un frente, en un frente o en un círculo en una persona, que es el que llaman el CDO, que es el que está al frente del área de datos, que puede coordinar a estas personas y que va a poder entenderlos, va a poder hablar su idioma, no a nivel de algoritmos o decir la variable, la macrovariable, pero sí entender cómo se hace, cómo se utilizan las matemáticas, para qué sirven, ¿verdad? En ese proceso, y puede también ir y voltear con la parte del negocio y decir, sensibilizarlo a señores, necesito que ustedes entren, necesito que ustedes vean que el dato y la tecnología es un soporte a la toma de sus decisiones y que haga ese proceso de evangelización, ¿no? Es un poquito de lo que ya comenté. Aquí está el rol a donde quería enfocarme. He tratado de llevar la plática un poco que vaya desde la parte general de por qué la importancia de los datos, la transformación, por qué los datos es primordial, y ahora entrar directamente en el departamento donde se cocinan los datos y por qué no tener una figura, si estamos hablando de monetizar, si estamos de estructurar, si estamos hablando de precisamente definir la estrategia. Para mí esta lámina resume un poco los roles y
Y lo que sucede en muchas ocasiones es que, y les voy a contar un dato significativo, como es un rol nuevo que ha ido evolucionando, en México, porque puedo hablar de México, no sé en Colombia, en Latinoamérica, muchos directores de tecnología que no estaban involucrados mucho en la parte de data, pero sí en la parte digamos, de estrategia, se propusieron, sobre todo en la parte financiera, en grandes bancos, en grandes corporativos, aseguradoras, como CDOs o como Chief Data Officers. Hubo un gran boom en los últimos 2 años en México, y uno que está tocando puertas y hablando y tratando de entrar con estas personas porque es un buen perfil para venderle temas consultivo y a veces no llegar con el rol final del usuario que necesita la necesidad, sino que hay un lazo intermedio, nos dábamos cuenta que ya no estaba, no, se cambió, lo despidieron, no está, porque era un perfil que no daba resultados en menos de 1 año. Porque ahora así son las cosas, en menos de 1 año tienes que dar, porque es un proceso, los que han hecho transformación digital saben que es un proceso largo, no es un proceso en 3, 4 meses ya está, es un proceso que hay que cocinarlo. Entonces no tenían ciertas habilidades, o eran muy buenos técnicos, o eran muy buenos estrategas, pero no hablaban el lenguaje de la data. Entonces, más o menos el 60% de los Chief Data Officers contratados en México en los 2 últimos años ya no son Chief Data Officer. Entonces, precisamente porque es un perfil híbrido, no porque no se pueda. Saqué un tweet por ahí, esto anoche a última hora, que a veces ya sabes que uno es medio perfeccionista, lo pueden buscar ahí en el tema de Gartner for IT, donde vemos exactamente la adopción de este rol. Esto es para Norteamérica, incluyendo México, ¿verdad? Y vemos ahí algunas cosas de qué quieren hacer ellos, ¿no? Sí lo están adoptando, cuándo no lo están adoptando, sí, pero con similares responsabilidades, porque muchas empresas medianas, grandes, lo que están haciendo es, quiero que el talento salga de nosotros, y entonces van subiendo la pirámide poco a poco y promueven a alguien de carácter interno. Eso tiene sus ventajas, porque la persona ya conoce el negocio y no viene una persona con mucho conocimiento técnico estratega que no conoce el negocio, los bemoles, pero también tiene sus desventajas porque podemos sufrir de lo que llamamos el síndrome del impostor. Busquen por ahí el síndrome del impostor y trata de que sí, yo soy apto, pero trato de hacer acciones para que los demás crean que yo sé, pero en el fondo yo sé que no sé. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Eso depende de la filosofía de la empresa. Ahí está un poquito la liga para que vean. Es interesante este estudio, que lo puedan leer, y cómo ha ido creciendo en la industria. Ahí está también, es un estudio de Deloitte desarrollado precisamente, y si se dan cuenta, y tiene que ver, y está muy claro por la magnitud, y hay una relación directa de las empresas que tienen un CTO establecido que lleva la transformación digital. Está totalmente ligado a que se han dado cuenta de que este CTO no puede llevar la parte de la data muy bien, y entonces lo que hacen es ramificar y poner un CDO. Y se conjuntan con lo que nos comentó hace rato uno de los compañeros. Entonces, telco, por ser también el tamaño, farmacéutica, y así va bajando, ¿no? Entonces, son empresas que en teoría la transformación digital está mucho más avanzada, y si se dan cuenta, van de la mano en decir, tenemos que especializar, ¿ok? Desafortunadamente, government es lo más, o lo último, si hay alguien de gobierno, en implementar un CDO, ¿verdad? Entonces, más o menos, si se dan cuenta, está ganando mayor relevancia, así que hay carrera y hay futuros, señores, para los que estén allí. Y antes de continuar, porque ya vamos a terminar, me gustaría que entráramos nuevamente a Mentimeters y vamos a hacer una última encuesta, porque ya los aburrí tantito. Permítanme, ¿verdad? Y vamos a entrar a esta que se llama CDO, y son 2 preguntas. Son 2 preguntas, ¿no? Vamos a entrar a Menti, por favor, con el código 577882. Y pueden poner allí algunas razones por las cuales no han implementado o no existe, en caso de que no exista o no esté desarrollado en su totalidad,
la cultura del dato en su empresa. Les agradecería que colaboráramos para ir cerrando y entrar a las preguntas. Por favor. Pueden poner una sola palabrita si gustan para que no se vea tanto allí. ¿Podrías repetir el código, por favor? En pantalla está, ¿sí lo están viendo? 57, 78 arriba, 82. Ok, va ganando entendimiento, perfecto. ¿Alguien más quiere colaborar? Ahí después que contesten esa, le dan submit y viene una segunda pregunta que me gustaría también, dice, que pasaran a ella. Ok. Perfecto. Ahí vamos, va ganando desconocimiento. ¿Ya estamos? Perfecto. Vamos a dejar ahí. Entonces aquí ganó desconocimiento. Ahí los que ya votaron, le va a aparecer allí que estoy esperando que yo pase al siguiente slide para que siga la votación. Y llama la atención, llama la atención de que es un tema, se dan cuenta simplemente de conocer o desconocer de qué se trata. Evangelización, presupuesto, falta de organización, ¿no? Suena interesante. Bueno, vámonos a la siguiente pregunta. Ahí está, y quiero que me digan, entonces simplemente le dan refresh ahí, ya les debe aparecer la siguiente pregunta en Menti, y que su área de tecnología o de Big Data, ¿de qué área depende? CTO, oh, muy bien. Quería hacerles otra pregunta, pero ya no alcanzaba el tiempo, dije, ya, mejor. ¿Alguien más? Eso, ahí va ganando el área el director de tecnología. Muy bien, muy bien. Perfecto. Esta pregunta, ¿por qué se las hago? Porque no existe una fórmula mágica. Nos vamos acá, ya para ir terminando la ponencia. No existe una fórmula mágica en donde colocar el área, el centro de excelencia o esta área de analítica o algunos lo llaman el área de data dentro de la estructura organizacional. Lo único que le puedo decir para cerrar mi speech un poco es que esta conjunción es mágica para mí. La he visto funcionando en muchas empresas, donde está el CDO, pero estamos hablando del digital, que es el que se encarga de la estrategia de la transformación digital, con el de los datos. Le quita mucha carga y mucho sobrepeso, precisamente para que esta persona se encargue, como lo dijimos, de la transformación digital en caso de que lo haga. Ese sería el área de especialidad, o lo que dicen los conocedores sería el cuadrante o la dupla mágica, ¿no? Es como las ganas, el hambre con las ganas de comer, así le llamo yo, ¿verdad? De una forma muy coloquial. Y de este lado tenemos el encargado de la data, que es el que se encarga precisamente de asegurar todo lo que tiene que ver con la data, pero al mismo tiempo la parte de la estrategia entendida de la data, que es lo que he explicado un poco, para que en esta conjunción puedan llevar precisamente lo que llamamos la parte de dar valor a la data. Y eso podría ser otra ponencia magistral de muchas horas de hablar lo que es dar valor a la data. Pero bueno, en esa intersección ocurre magia. Básicamente es el mensaje que quiero dar, ¿verdad? ¿De dónde depende? ¿Lo vemos? Puede haber, mucha gente lo coloca, no existe como tal, para que no se maten la cabeza de, oye, es que tengo el área de ¿cómo se llama? De data management o de gobernanza de datos, ¿verdad? De government, de data government o lo que sea.
Pueden haber diferentes formas de estructurarlo, no hay una como tal, depende mucho de si es una organización adocrática, si es muy plana. Inclusive aquí le pongo otro ejemplo, que depende, mire, aquí depende no del CTO, sino que depende del CEO, ¿se dan cuenta? Entonces, pueden encontrar muchas configuraciones, no existe una como tal. Esto da también para platicar mucho, pero no hay una fórmula mágica, al final funciona y lo importante es que pueda existir, ¿se dan cuenta? Un área especializada que pueda hacer conjunción con la área estratégica para que la transformación digital, o en este caso, si no hay transformación digital, por lo menos haya cultura del dato, ¿vale? Finalmente, la forma como ha venido evolucionando, para algunos el presente puede ser el futuro para otros y para algunos el pasado puede ser el presente. Entonces, hay empresas que inclusive el deber ser es, yo primero hago gobernanza de datos para después definir una cultura y después definir, no sé, temas de IoT, etcétera, etcétera, ¿no? Habrán empresas dependiendo del rol, dependiendo de su negocio como tal, si están en áreas, no sé, telco, seguro que ya están haciendo cosas de IoT, están haciendo geolocalización, inteligencia artificial, pero es también un poco chistoso porque a pesar de que están en el futuro, no han cubierto pasos del pasado. Como me he encontrado empresas que apenas están armando su área de gobernanza de datos y tienen un Frankenstein hecho y la parte lo que llaman por ahí la democracia de los datos es una locura. Entonces, este es el deber ser, pero sabemos también que en la vida real el que está encargado del área de datos está jugando o tiene vidas paralelas, ¿no? Volver al futuro, les llamo yo a esta gente donde está haciendo cosas de propiedad, de gobernanza, pero al mismo tiempo están haciendo temas de IoT. Este debería ser el deber ser. Usted ubíquese dónde o quite un poquito del uno y del otro, ¿no? Para que vean un poco el rol, las actividades, en lo que está involucrado de manera consciente, ¿no? Bueno, era un poco lo que querías platicar, así como que safe estoy en la hora, pero nos tomamos unos minutos, si no tienen inconveniente, Roque, para dar apreciaciones, preguntas, si queremos compartir experiencias. Esta presentación Claro, la paso o la monto en LinkedIn donde me diga, ahí están mis datos, estamos precisamente para echarnos la mano. Como digo yo, las consultas no generan honorarios, lo que genera honorarios es que yo le haga su trabajo, es diferente, pero podemos platicar todo lo que gusten, información, libros, etcétera, etcétera, estamos para eso. Y les agradezco pues su tiempo, ¿no? gracias a ti, Falconeri. Sí, si alguien más tiene algún aporte o una pregunta, con gusto. O que quieran platicar. Oiga, en Barranquilla dicen, bueno, yo no sé, mi mamá decía que si no preguntes porque entendieron todo o porque no entendieron nada, pues. Hola, hola. Nuevamente Marcos Herrera. Bueno, digamos que de primera mano, pues agradecerte, estuvo bastante buena tu plática, tu intervención. Algo de esto yo lo he visto, pero en clientes, digamos que a nosotros al interior de nuestra compañía no tenemos pues como tal ese modelo. Y digamos que puntualmente en uno de estos clientes he visto que tienen pues digamos que esta definición de estos roles, que el Chief Data Manager, en fin, pues varios de los que ahí mencionaste, pero he visto que un poco la gestión de esto, no sé si es que si lo estén haciendo mal, no soy experto pues en cómo deben operar estos roles, ¿sí? Pero sí he visto que esto ha hecho mucha traba en el proceso a veces de la cuestión, porque como se tienen tantos roles, entonces el usuario final, a la hora de ir a necesitar adquirir un dato, necesitar un análisis, no sé, en mil cosas que él pueda necesitar, se ve mucha traba por tanta cosa que él tiene
como tanta cosa que él tiene que hacer, ¿sí? O sea, tanta persona a la que tiene que pedirle cosas, pedirle información, entonces él se ve un poco apretado por eso. Es como una deficiencia que yo he visto en ese modelo. Ahí está, perdón, tenía el micrófono apagado. Tienes razón, Marco. Se vuelve muy burocrático cuando las organizaciones no hacen una planeación correcta. Suele pasar que yo me he encontrado inclusive en organizaciones, sobre todo grandes, donde tienen un famoso data steward, por ejemplo, ¿no? Y tienen esta persona que es el que se encarga dentro del proceso que el dato esté correcto. Hay otros que lo llaman el data owner, debido a que no existe, así como cuando te dicen, ay, la estructura, y ahí tenemos un área financiera, compras, cuentas por pagar. Lo que sucede en muchas ocasiones y lo que tendrían que mejorar ellos es que cada vez que estén incorporando un nuevo rol, el rol no lo estén incorporando por un error, por un error. A lo que me refiero es, por ejemplo, en las empresas, por ejemplo, de banca, con los que yo he tocado mucho acá, en el tema de fraudes y de datos, crean un rol porque ha habido una incompatibilidad, porque existe un tema que tiene que ver con que este área no se habla con este área, entonces buscan un rol intermedio para solucionar eso, no tanto como un rol como estrategia general. ¿Sí me entendés por dónde voy? Cuando se planea esto, dice, bueno, la data va a ir de tal lugar a tal lugar, y simplemente lo que hacen es como sacar el dedo y decir, bueno, mire, si ponemos a esta persona aquí ahora, y me he dado cuenta también que ese rol después de 4 o 5 meses no existe, porque simplemente no hubo comunicación. Pero sí, tienes razón, porque no existe todavía un marco de referencia. Fue una de las preguntas que me hicieron en un simposio. ¿Cuál es la estructura ideal de un área, de un centro de excelencia Big Data? No, esa pregunta. Si yo pudiera dar esa respuesta, estuviera trabajando yo creo que al lado de Bezos en Amazon. Entonces, es un tema que cada empresa tiene que adoptar un poquito, se Sí, tiene que adoptar para destrabar esa le llamamos acá burocracia, ¿no? sí, claro, y fíjate que digamos que también, acordándome ahí de un par de cositas de ese mismo cliente, viene muy dado de la mano a que el cliente de pronto, no sé, lo leyó Eso, en un eso. documento, una práctica, una norma, Está de un moda. estado. Claro, entonces, ¿qué pasa? Digamos que él también tiene al interior procesos de medición de la calidad. Entonces, en su afán de cumplir con los indicadores de calidad, pues implementa un montón de roles y de cosas y listo. Ante el papel estoy cumpliendo porque tengo los cargos, los roles, las personas, pero en la práctica no estoy siendo eficiente por esa burocracia. ¿Sabes qué pasa, Marco, a veces? Y alguien, aquí habrán expertos, yo no soy experto en gobernanza de datos, cuando abordamos proyectos de ese tipo, tengo un aliado, un partnership que es de DAMA, del capítulo DAMA, de Data Management. Ellos son expertos en eso. Y me gusta mucho un tema, un concepto que es el linaje del dato. El linaje del dato te dice de dónde va el dato hasta el final y por dónde pasa y dónde se procesa. Y en ese proceso de linaje, tú puedes también identificar los roles por donde pasa ese dato y sabes entonces si van a haber trabas administrativas, quién no, quién sí. Eso podría también combinarse de esa manera, visto que lo manejan de eso. Yo no lo he hecho, he participado un poco más en la parte de la estrategia, ¿verdad? En definir los proyectos, pero veo que también lo solucionan por ahí. Si tienen un área de gobernanza de datos, pueden como que juntarse y ver, el linaje, el dato va, el famoso pipeline, ¿no? De dónde a dónde, pero a nivel de proceso y ver por dónde pasa, por qué roles pasa. Pero sí, dijiste algo muy cierto en la vida real, que a veces las cosas se adoptan porque está de moda y no porque es una táctica o estrategia. Totalmente de acuerdo con vos. No sé si Buenos alguien días. quiera comentar más. Tengo una pregunta. Adelante, adelante. Mi nombre es Germán Álvarez. Es esto, yo he tenido una experiencia a través de un hijo que trabaja en Big Data. Yo lo observo que ellos hacen presentaciones mucho de datos y demás y entregan, pero no, hablando, digamos, en términos de complejidad, no se está pensando en hacer analítica de la analítica, o sea, cómo hacer inferencias, porque en esa parte es cuando pienso que hay cierta falla,
porque se presentan muchos datos y datos y datos, inclusive comparaciones y demás, pero no se hacen como inferencias para ayudar precisamente a las personas, porque a veces esa labor es, digamos, tediosa o necesita cierta experiencia de los ejecutivos. Y de pronto, a pesar de que estén en ciertos cargos, no tienen esa experiencia, pero sí poder, la misma herramienta, como le digo, hacer la analítica de la analítica. Mira, Germán, dijiste algo interesante. Dos cosas importantes. Cuando no hay, en el tema del cultura del dato que dijimos, desconocimiento es muy importante. Y voy a comentar algo para apoyar lo que estás diciendo y lo que me he encontrado yo. Me he encontrado directivos que, primero, desconocen un proceso de analítica a nivel proceso y se les hace muy sencillo pedir una cosa de un día para otro. Muy sencillo. ¿Por qué voy a eso? Cuando alguien conoce, cuando un directivo conoce un proceso de analítica, por lo menos a nivel general del proceso, ese proceso de evangelización, él sabe de que un modelo debe calibrarse, que un modelo debe de entrenarse, de que hay un tiempo para aprovisionar datos. Inclusive, piden en 2 meses quiero ver ya el pronóstico de tal, cuando a lo mejor... ¿Perdón? Perdón, pensé que ibas a decir algo. Y entonces, pero es por el desconocimiento. Cuando a lo mejor tú dices, es muy sencillo, necesito 5 meses para poder tener una data de calidad. Vamos más allá todavía, lo que dijimos, ¿no? En cualquier proyecto, desde el punto de vista operativo técnico, usted tiene que tener analítica, así sea descriptiva, del proyecto que está haciendo. Eso te dijiste toda la razón. A veces los ingenieros simplemente se meten en el rol de aprovisionar datos, pero el científico o el área de analítica avanzada o lo que sea, simplemente a mí pásame el modelo y lo entrego. Y buscamos otro error. El directivo todavía piensa y dice, ok, si tú me estás dando un modelo con precisión del 80% para una predicción, listo. Entonces es problema de quién. Así, digamos que Germán dirá, el problema es del que me dijo el pronóstico. No, por eso hablaba de los indicadores de impacto posterior, porque yo te puedo decir a ti, así un ejemplo muy sencillo, que en su empresa de telefonía celular, de un análisis de abandono, de churn, como le llaman, y estas son las personas, inclusive ponerte en un listado, estas son las personas que se van a ir, que van a abandonar, y te las paso tú como directivo, y si no tienes claro esto, ¿verdad? La acción o la estrategia que va a hacer para que esa gente no se vaya puede tomar una mala decisión. Y de nada sirvió entonces, ¿verdad? Que yo le haya hecho todo un modelo donde le digo, te doy 90% de precisión de que, no sé, Germán nos va a abandonar por su promedio de consumo, por lo que tú quieras, y el otro dice, yo simplemente me baso en lo que usted me está diciendo y yo no hago nada. Entonces son varias variables, en eso tener razón. Hay que hacer o hay que tener métricas que avalen que la analítica que nosotros estamos haciendo es la correcta. Pero el gran problema es que si los directivos no tienen claro cómo funciona este proceso, van a pedir a lo loco, como yo digo, yo le llamo directivos creativos, van al baño, llaman al dios evacuá y cuando regresan tienen 300 ideas más, porque no tienen claro cómo es el proceso. Y todavía dejan la responsabilidad al área de datos diciendo, usted me dijo que este señor iba a abandonar. Y yo desarrollé mi estrategia y no funcionó, claro, porque no tengo indicadores de impacto, porque no tengo analítica de la analítica. Totalmente de acuerdo contigo, Germán. Yo tengo también una pregunta. Muchas gracias por la exposición muy clara y muy valiosa para todos nosotros. Sí, Tengo una pregunta al respecto de lo que mencionas sobre todo la parte de análisis de hipótesis, porque muchas veces es complicado explicarle a los directivos de algunas empresas que cuando uno le muestra unos resultados preliminares, que ni siquiera son resultados, sencillamente una descripción de lo que hemos encontrado hasta el momento. Digamos, ahora que dijiste esto de churn, me pareció muy interesante porque en la empresa hicimos un ejercicio para uno de nuestros clientes en el que trabajamos el tema de deserción, de churn de los usuarios, y empezamos a mostrarles patrones. Pues mira, nos damos cuenta que cuando los usuarios tienen este tipo de cupones, parece, y siempre decimos parece que está pasando esto, cuando escriben en tales ciudades, parece que está pasando esto, y
pero me hace falta hacer el análisis de hipótesis, hacer la prueba de hipótesis, rechazar la Claro. hipótesis nula para poder decírtelo con certeza. Entonces, aguanta, espera, no tomes decisiones aún. No, hay que salir ya a hacer una campaña. Yo, pero espérate. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, de pronto ahí fallamos nosotros al mostrar eso antes, pero ¿cuál es la estrategia que uno debe seguir para evitar que la gente salte a conclusiones apresuradas ante un ejercicio de descriptivo? Ok, mira, Luis, ¿verdad? Luis. Sí. Luis, primero te voy a contestar como consultor y después la consulta, la respuesta típica de qué es lo que tienes que hacer, los siguientes pasos. Muy sencillo. La primera es, ahí hay un gran desentendimiento, por lo que me estás diciendo, de que los directores están apalancándose en ustedes para que les den las respuestas. Así, lo que me estás diciendo, ¿no? Y es lo que me encuentro siempre. Entonces yo le digo a la gente, si yo voy a decirle lo que usted tiene que hacer, entonces ¿para qué le pagan a usted, pues? O sea, bueno, de otra manera bonita, ¿no? Pues lógicamente, pero eso, usted no tiene que asumir esa responsabilidad, precisamente porque él no tiene claridad del proceso. Esto es, cuando hablamos de precisamente cultura del dato, estamos hablando de que, ojo, usted se está basando en la tecnología para comprobar una hipótesis. Entonces, hay que trabajar en cultura, hay que trabajar en eso. Segundo, te recomiendo un libro que se llama Data Driven Organization. Y vienen ahí una serie de ejercicios, cañones estratégicos. Así, se los puedo pasar en la bibliografía de la presentación, lo anexo ahí. Es un libro que me sirvió a mí, fue mi libro así de base. Yo vengo de formación técnica, sé mucho de esto, pero me he especializado más en la parte estratégica, donde hay talleres, muy workshop para directivos, precisamente, pero hay que hacer eso, donde te digo, hacen cuestiones tipo coffee break, donde la gente le enseña a cómo precisamente o cuándo tomó una decisión basada en datos, cuándo sí, cuándo no. Porque está tan de moda esto, señores, ojo también nosotros, los que estamos del lado técnico, que pensamos, pásenos todos los proyectos porque se nos llega el ego. No todos los proyectos de data son susceptibles a análisis o a estadística avanzada. Tenemos también nosotros que tener eso. Entonces tenemos que tener un filtro. Primero, desarrollar ese filtro y segundo, también evangelizarlos a ellos. Ese libro te da una serie de herramientas muy buenas, específicas, para que lo desarrolles. Pero es eso, no puedes asumir tú ciertas responsabilidades. Te pongo un ejemplo muy sencillo con una empresa donde nosotros le desarrollamos una prueba de concepto. La recomendación también haga un mínimo producto viable, haga un MVP. Proyecto pequeño, por ejemplo, el Chore puede ser un proyecto pequeño, piloto, que arranquen, si quieres documentación de eso te lo paso sin ningún problema, donde ustedes digan, ok, te va a costar hacer este proyecto, 2, 3 fasecitas en como una prueba de concepto pequeñita y tomas acciones donde tú después no te vayas a hacer la campaña bestial. Y entonces está basado en metodología ágil, el Lean Startup, donde es preferible ver cómo se comporta esto y que tu directivo loco diga, listo, hagamos esa campaña. Bueno, nada más para este segmento, vea cuánto va a gastar, vea qué resultados tiene. No tuvo resultados, perfecto. Y es una forma también, en ese libro lo explican, de enseñarle a ellos que hay que empezar de pequeño para generalizar. Por eso yo digo que el elefante hay que comerse las mordidas, ¿no? Es muy sencillo. Entonces, proyecto pequeño piloto, que en 1 mes, 2 meses dé resultados, que ellos entren, hagan la campaña de concientización, que haga todo el rollo, etcétera, etcétera, y después ya ven los resultados y a lo mejor es preferible perder menos dinero en eso, en 2 meses, no tuvimos resultados, que irse a lo loco a decir, bueno, ya hagamos campaña, hagamos todos y la culpa va a ser de Luis Ricardo, ¿sí me entiende? Muchas gracias. Franco Neris, te habla Alexis Mesino. Sí, señor. Pues, óyeme, no, agradecerte, realmente creo que fue una buena elección de parte del comité organizador de escoger este tema, que pues para los expertos pues les sirvió y para los que somos neófitos en esta temática pues también realmente ha sido muy ilustrativa. Vamos a continuar organizando este tipo de eventos, apoyando a Roque y a todo el equipo en las próximas conferencias. Creo que para ser la primera vez arrancamos bien.
con una buena acogida y bueno, vamos a seguir hacia adelante con este tipo de iniciativas. Gracias, Franco Neri, por el tiempo, por la calidad de la presentación, por lo interesante del tema y pues gracias a todos por haber participado hoy en esta mañana. Seguimos en el chat conversando y bueno, estamos pendientes, ya notificaremos cuál sería el siguiente tema. Si tienen sugerencias, no duden en hacerlas, pueden hacerla en el chat, me pueden escribir en el privado a Roque o me pueden escribir a mí y ahí vamos organizando. Inclusive, Alexis, ¿no? Sugerencias de la forma, del método, de lo que sea, y espero no haber puesto muy alta la vara para los que vienen. Es mi estilo y los demás tendrán otros estilos, ¿vale? Sí, perfecto, excelente. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, pues. Gracias a todos. Gracias a todos, gracias, Falco Neri, muy bien. Hasta luego. Gracias por la Chao. Muchas gracias. Bye.